En episodios anteriores hemos recorrido las civilizaciones, los mitos y las guerras de Mesopotamia. Pero detrás de cada imperio, de cada código de leyes, de cada biblioteca y de cada batalla, había un hombre. Un hombre que tomó decisiones que cambiaron el curso de la historia. Hoy ponemos nombre y rostro a esos hombres. Los reyes que no solo gobernaron sus imperios, sino que gobernaron el futuro. Los que inventaron conceptos que aún hoy usamos: el imperio, la ley, la dinastía, los derechos humanos. 7 gobernantes, 4000 años de historia, una sola región del mundo. Esto es Desde el Origen. Comenzamos con el más legendario de todos, Sargón de Acadia, que reinó de 2334 a 2279 a.C., fue el rey del Imperio Acadio de Mesopotamia, el primer imperio multinacional de la historia, que unificó los diversos reinos de la región bajo una autoridad central. Su historia comienza como un cuento, un texto asirio del siglo VII a.C., que se presenta como la autobiografía de Sargón, afirma que el gran rey era el hijo ilegítimo de una sacerdotisa. En el texto, Sargón cuenta su nacimiento así: mi madre fue suma sacerdotisa en Asupirano, ciudad situada a orillas del Éufrates. Mi madre en secreto me parió, me dejó en una cesta de junco, con betún me selló la tapa, me echó al río, que se alzó sobre mí. Un bebé flotando en el Éufrates, en una cesta de junco, salvado por un aguador, criado como jardinero. Y sin embargo, ese niño abandonado se convertiría en el hombre más poderoso del mundo conocido. 34 ciudades quedaron bajo su dominio, reinando durante 56 años. Era la primera vez que se configuraba un territorio a base de localidades unidas bajo una misma corona que tenía poder absoluto, vigilado por un ejército permanente. Sargón no se limitó a conquistar territorios, los integró en una estructura estable, extendió su dominio desde Sumeria hasta el norte de Mesopotamia, alcanzando Mari, Susa, Anatolia y regiones próximas al mar Caspio. Las crónicas le atribuyen la conquista de más de 60 ciudades-estado, pero su legado más duradero no fue militar, fue cultural. Hoy en día también es igual de famoso como padre de la gran poeta y sacerdotisa Enheduanna, la primera escritora de la historia que se conoce por nombre, un jardinero que se convirtió en el primer emperador de la historia, y cuyo legado, según el historiador Paul Kriwacek, fue venerado durante al menos 1500 años después de su muerte. Pero antes de continuar con los grandes emperadores, hay un rey que merece su lugar en este episodio, un rey tan extraordinario que la línea entre historia y leyenda se borró para siempre. Gilgamesh, rey de Uruk, gobernó aproximadamente en el año 2700 a.C. Los textos sumerios lo describen como 2/3 divino y 1/3 humano, hijo de una diosa y un rey mortal. Construyó las murallas de Uruk, consideradas una de las mayores obras de ingeniería de su época. Gobernó con puño de hierro, pero también con sabiduría. Su historia inspiró el poema épico más antiguo de la humanidad, la epopeya de Gilgamesh, un rey tan grande que los propios dioses lo inmortalizaron en tablillas de arcilla. La lista real sumeria lo incluye entre los reyes históricos de Uruk, y aunque su figura mezcla historia y mito, su influencia en la cultura mesopotámica fue tan profunda que todos los reyes que vinieron después lo tomaron como modelo de lo que debía ser un gobernante, fuerte, sabio y conectado con lo divino. Después del colapso del Imperio Acadio, Mesopotamia cayó en el caos.
fueron los gutis, un pueblo de las montañas, quienes dominaron la región durante más de un siglo, hasta que un rey de Ur los expulsó y reunificó la tierra. Ur-Nammu fue el fundador de la tercera dinastía de Ur, en el sur de Mesopotamia. Ur-Nammu se hizo famoso como rey guerrero cuando venció al gobernante de Lagash en una batalla. Tras esta batalla, Ur-Nammu se ganó el título de rey de Sumer y Akkad. Pero su mayor legado no fue la guerra, fue la justicia. El código legal más antiguo que se conserva es el Código de Ur-Nammu, que fue escrito unos 300 años antes del Código de Hammurabi. Ur-Nammu afirmó que las leyes provenían de los dioses y que él no era más que el administrador, que transmitía al pueblo la voluntad de sus dioses. Un rey que se presentó no como dueño absoluto de sus súbditos, sino como servidor de la justicia divina. Una idea revolucionaria que cambiaría para siempre la relación entre el poder y el pueblo. Ur-Nammu también fue responsable de ordenar la construcción de varios zigurats, incluido el Gran Zigurat de Ur, una maravilla arquitectónica que aún hoy puede visitarse en el sur de Irak. Tres siglos después de Ur-Nammu, llegó el rey que llevaría la idea de la ley a su máxima expresión. Hammurabi fue el sexto rey de Babilonia y fundó el primer imperio babilónico. Es mejor conocido por crear un código de leyes escrito llamado Código de Hammurabi. El mayor legado de Hammurabi reside en su código legal, promulgado hacia 1772 a.C. Aunque no fue el primer código de la historia, el de Ur-Nammu lo precedió. Sí fue el más claro y exhaustivo, y sirvió de modelo para sistemas legales posteriores, incluida la ley mosaica. 282 leyes grabadas en una estela de piedra negra de más de 2 metros de altura. Leyes que regulaban el comercio, la familia, los salarios, los crímenes y los castigos. La estela original, descubierta en 1901 en Susa, mide 2,25 metros de altura. En su parte superior aparece un bajorrelieve que muestra a Hammurabi de pie ante el dios Sol Shamash, quien le entrega la vara y el anillo, símbolos de autoridad y justicia. A pesar de su reputación como guerrero implacable, Hammurabi se distinguió por su preocupación por el bienestar de sus súbditos. Recibió el título de Bani Matim, constructor de la tierra, en reconocimiento a la cantidad de proyectos arquitectónicos y de irrigación que impulsó. La imagen de Hammurabi aparece hoy en el edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, entre los grandes legisladores de la historia humana. Un rey de hace casi 4.000 años, grabado en piedra en el Templo de la Justicia Moderna. Pasamos ahora al rey que transformó Babilonia en la ciudad más grande y magnífica del mundo antiguo. Nabucodonosor II gobernó entre los años 605 y 562 a.C. Hijo de Nabopolassar, el rey que destruyó el imperio asirio, heredó un imperio en expansión y lo llevó a su máxima gloria. Sus campañas militares fueron devastadoras. Derrotó al ejército egipcio, conquistó Siria y Fenicia, y conquistó el reino de Judá, deportando a su élite a Babilonia en lo que la Biblia llama el cautiverio babilónico. Nabucodonosor II expandió el imperio babilónico y conquistó Judá y Jerusalén. También construyó los famosos jardines colgantes de Babilonia, pero más que conquistador, Nabucodonosor fue el mayor constructor de su época. Bajo su reinado, Babilonia se convirtió en la ciudad más grande del mundo, con entre 100 y 200.000 habitantes. Construyó la magnífica Puerta de Ishtar, revestida de ladrillos azules vidriados con dragones y toros dorados en relieve. Los jardines colgantes, construidos según la tradición para su esposa que extrañaba las montañas de su tierra natal,
fueron considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, un rey que no solo conquistó el mundo, lo embelleció para la eternidad. El imperio neoasirio tuvo muchos reyes guerreros, pero ninguno como Asurbanipal. Gobernó entre el 668 y el 627 a.C. Bajo el gobierno de Asurbanipal, el imperio asirio abarcó toda Mesopotamia, Elam, Egipto, el levante mediterráneo y Anatolia, el mayor imperio que el mundo había visto hasta entonces. Pero lo que hace único a Asurbanipal entre todos los reyes mesopotámicos no es el tamaño de sus conquistas, es lo que hizo con el conocimiento. En su palacio de Nínive, Asurbanipal creó la biblioteca más grande del mundo antiguo. Ordenó recopilar y copiar todos los textos conocidos de Mesopotamia. Tablillas de arcilla con himnos religiosos, textos médicos, astronómicos, matemáticos, literarios y jurídicos. Entre esos textos estaba la epopeya de Gilgamesh, el poema más antiguo de la humanidad, y los textos del diluvio universal miles de años antes que la Biblia. Cuando Nínive fue destruida en el 612 a.C., el fuego coció las tablillas de arcilla en lugar de destruirlas. Las preservó para siempre. Arqueólogos británicos las descubrieron en el siglo XIX y las trasladaron al Museo Británico de Londres. Un rey guerrero que sin saberlo se convirtió en el mayor archivista de la historia humana. Y llegamos al último y quizás más sorprendente de nuestros 7 gobernantes. Ciro el Grande no era mesopotámico, era persa, pero su papel en la historia de Mesopotamia fue determinante. Ciro ascendió al poder y fundó el imperio persa cuando derrocó a los medos y conquistó Babilonia. Creía en los derechos humanos y permitió que las naciones que conquistó adoraran su propia religión. Permitió que los judíos expulsados regresaran a Jerusalén. En el año 539 a.C., Ciro entró en Babilonia sin resistencia. Los propios sacerdotes del templo abrieron las puertas de la ciudad, y entonces hizo algo que ningún conquistador había hecho antes. En lugar de saquear y esclavizar, respetó los dioses babilónicos, las costumbres locales y la libertad de sus nuevos súbditos. El cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla descubierta en las ruinas de Babilonia, contiene sus decretos: libertad de culto, prohibición de la esclavitud forzada, respeto a las tradiciones locales. En 538 a.C., decretó que los judíos exiliados podían regresar a Judea y reconstruir el templo de Jerusalén con financiación persa. Las Naciones Unidas consideran el cilindro de Ciro como el primer decreto de derechos humanos de la historia, un rey del siglo VI a.C. que anticipó principios que el mundo moderno tardaría 2000 años más en proclamar. 7 reyes, 4000 años de historia, y un hilo que los une a todos. Sargón nos enseñó que el origen humilde no determina el destino, que un jardinero puede cambiar el mundo. Gilgamesh nos enseñó que se puede gobernar con fuerza y sabiduría. Ur-Nammu nos enseñó que el poder verdadero no está en la fuerza, sino en la justicia. Hammurabi nos enseñó que una sociedad sin leyes claras es una sociedad sin futuro. Nabucodonosor nos enseñó que la grandeza de un gobernante se mide no solo por lo que conquista, sino por lo que construye. Asurbanipal nos enseñó que el conocimiento es el único tesoro que el fuego no puede destruir. Y Ciro nos enseñó que la tolerancia y el respeto son más poderosos que la conquista. 7 lecciones de liderazgo escritas en tablillas de arcilla hace 4000 años, que el mundo moderno haría bien en releer.
Y así cerramos el capítulo de los grandes gobernantes de Mesopotamia. Pero nuestra serie continúa. En los próximos episodios exploraremos los dioses y diosas que estos reyes veneraron, los Anunnaki, el misterio más grande de la antigüedad, el arte que dejaron, la ciencia que desarrollaron. Mesopotamia tiene mucho más que contarnos. Suscríbete al canal para no perderte ningún episodio. Esto es Desde el Origen, y la historia apenas comienza.